Ya. Ya. División de los verbos según su conjugación. Se dividen entonces en verbos regulares, irregulares, defectivos. Y como les había dicho, los regulares son aquellos que las raíz se mantienen. Com. No presentan variación en su raíz ni la descendencia del modelo que sigue, ¿no? Su raíz se mantiene. Irregulares presentan alteraciones en la raíz o en la descendencia del modelo que sigue. Miren, sal con la G. El verbo ir ahora es vamos, ¿no? O fui, no cambia, irregular. Los defectivos no se emplean en todas las formas de la conjugación. No se puede combinar con todos. O sea, no se puede porque no hay. Ese es conceñir, por ejemplo, atañer. Estos solo se pueden conjugar en la tercera persona. No hay yo ataño, tú atañes, no hay. Entonces, por eso son defectivos. No hay en todos. Ya. Verbos unipersonales, dice, ¿no? Solo pueden usarse en infinitivo en tercera persona del singular o plural. Por ejemplo, miren estos verbos eh, impersonales, o sea, que no se pueden combinar con las personas. Por ejemplo, el verbo llover. Tú no puedes decir yo lluevo mucho, tú llueves mucho, él llueve mucho. No se puede. Estos son los verbos impersonales que se refieren a fenómenos meteorológicos también. Amanecer, nevar. Entonces, miren, ocurrir no es un fenómeno meteorológico, pero tú no dices yo ocurro, tú ocurres, él ocurre. No da, pues, ¿no? Entonces, por eso estos verbos son defectivos. Porque llover, ay, ¿no? Está lloviendo mucho, ha llovido mucho, llovió mucho, pero no se puede combinar con todos y no se puede combinar con los pronombres, por ejemplo, ¿no? No se puede, son defectivos. Pero de que son verbos, son verbos. Ya. Entonces aquí tenemos otro, dice, a ver, pretérito significaba pasado, así quedamos. Imperfecto, acción inacabada. Perfecto, acción acabada. Y condicional es un hecho probable, pero que está condicionado. Es un hecho probable, pero que está condicionado. Son verbos que nos van a decir una condición. Hubiera cantado, hubiera soñado. Hubiera cantado si me hubieras comprado la entrada. Hubiera soñado si hubiera tenido este presente. Y aquí estamos a ver, madre mía. Aquí tenemos los tiempos verbales, ¿no? El presente, pretérito simple, futuro simple, condicional, ¿no? Aquí está. ¿No? Cantó, como, vivo. Pretérito imperfecto, cantaba, comía, vivía. Pretérito perfecto simple, o sea, pasado simple, canté, comí, viví. Futuro simple, contaré, comeré. Miren que aquí todavía falta el compuesto, falta aquí el compuesto todavía. Faltan los compuestos. En el siguiente. Tiempos del verbo. Presente, pretérito, futuro. Aquí está. Presente, pasado, futuro. Y los simples son los de una sola palabra. El verbo que se conjuga aparece solito en cualquiera de sus tiempos. Una sola palabra. Paola viajará. El verbo viajará. Compuesto, dos palabras hacen el verbo. Aquí está. Ha viajado. Este es el compuesto con el verbo haber. Ha viajado. El verbo que se conjuga aparece en el participio acompañado del verbo estar o haber en sus diferentes formas. Ha viajado. El verbo haber. Son dos palabras que hacen la raíz, son dos palabras que hacen el verbo, por eso verbo compuesto. Funciones de las formas flexivas. Estas ya son es el otro nivel. O sea, una cosa es el verbo y ahora vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Entonces aquí dice, por ejemplo, dice, cuando el verbo está conjugado tanto en su forma simple o compuesta, cuando el verbo está conjugado presente, pasado, futuro, puede asumir la función de núcleo del sintagma verbal, núcleo del predicado, pero tiene que estar en presente, pasado, futuro, por ser la palabra más importante del sintagma. Yo estudio, este es el núcleo. Ellos habrían estudiado, este es el núcleo. Ya sea en simple o compuesto, pero en presente, pasado, futuro, va a ser núcleo. Formas no flexivas, ya lo habíamos avanzado igual, las formas no flexivas son
Infinitivo, gerundio y participio. Infinitivo en ar, ir, temática a, temática e, temática i. Primera familia, segunda familia, tercera familia. Simple, cocinar, comer, dormir, ¿no? Ahí está, primera, segunda, tercera. Compuesta, hubiera comido, hubiera cocido, hubiera dormido. Gerundio, ando, endo. Cocinando, ando. Para el compuesto, habiendo cocinado, ¿no? Entonces aquí está el endo, habiendo cocinando. Pero este es un verbo compuesto, este es un verbo simple. Aquí dos palabras, habiendo cocinando. Y el participio, el ido, ado, ¿no? Participio, el ido y el ado. Puede haber sido comido, soñado, amado. ¿Mm? Ahora sí, atienden esta parte, perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Es un rodeo de palabras mediante el uso del verbo. O sea, son dos verbos juntos o casi juntos, pero no es verbo compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que no vamos a utilizar el verbo haber. No se va a utilizar el verbo haber. Por ejemplo, tienes que comer, dos verbos casi juntos. No es el verbo haber el primero. Debes venir, dos verbos, el verbo deber, ¿no? Pero el primero no es el verbo haber. Empezó a estudiar, el primero no es el haber. Suele coser, del verbo suelir, ¿será? Ya. Entonces aquí tenemos dos verbos juntos o casi juntos y el primero no es el verbo haber. Entonces eso se llama perífrasis verbal. Hay dos clases de perífrasis, dice. Perífrasis de infinitivo y perífrasis de gerundio. Perífrasis de infinitivo. Está estructurado por un verbo en su forma flexiva. Hay uno que está conjugado, más una preposición y más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, voy a comprar. Aquí está el verbo conjugado, aquí está el infinitivo y aquí está la preposición. Esto es un tipo de perífrasis. El otro, perífrasis en gerundio. Siempre expresan un contenido en su curso. Las más usadas contribuyen con los verbos en movimiento. Por ejemplo, de andar, ir, seguir. Podemos colocar, por ejemplo, vino cantando, con ando, ¿no? Vino cantando. Aquí hay una perífrasis, pero con gerundio. Estaban cantando, ando, ¿no? Perífrasis verbal con gerundio. Tenemos perífrasis verbal con infinitivo, perífrasis verbal con gerundio. Ya. Voz pasiva y voz activa. Ay, la voz pasiva. Ya, la voz activa. A ver, dice, se llama voz activa. Bueno, a ver, la voz pasiva. La voz pasiva es el uso de la perífrasis verbal. Ya, a ver, pasarlo más rápido. La voz pasiva es aquella oración en la que la acción la recibe el sujeto. Y la voz activa es cuando la acción la realiza el sujeto. La activa es cuando el sujeto realiza la acción. La pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, en la activa, los docentes escribieron una carta. ¿Quién escribió la carta? Los docentes. Ellos realizaron la acción. La voz pasiva, una carta fue escrita por los docentes, ¿no? Entonces, miren, los docentes reciben la acción de la escritura. Una carta fue escrita por los docentes. Miren, el sujeto está al final, recibe la acción. Una forma de identificar la voz pasiva es que normalmente está en pasado, tiene la palabra por y el sujeto al final que recibe la acción. Eso es uno. Y la voz activa, como sabemos escribir normalmente, el sujeto realiza la acción. Sujeto, verbo, complemento. Pasiva con C. Llamamos también pasivas reflejas. Se forma con el pronombre C, con el C, más un verbo transitivo en su forma activa, conjugada en tercera persona. Por ejemplo, a ver, os sorprende de que ponemos el C primerito y después el verbo. El C primerito y después el verbo. Esta casa se construyó. Eso es voz pasiva. Se agotaron las bebidas. Voz pasiva. Se alquila. Voz pasiva. La bebida se agotó. Voz pasiva. Se suspende el examen. Voz pasiva. Entonces, voz pasiva con C. El C antes del verbo. Ya. Otro ejemplo más. Miren, dice, ¿cómo transformar una oración activa a un pasivo? El niño pintaba la pared. Aquí está el sujeto, el verbo, el complemento. Simplemente le damos la vuelta. La pared en pasado era pintada o fue pintada por el niño.
con la palabra por. Pasado, palabra por, ¿no? Así entonces. La última lámina. Voz activa. Colón descubrió América. Voz pasiva. América fue descubierta en 1492 por Colón. Mi mamá preparó una tortilla de vainilla y chocolate. El sujeto, mi mamá. Ahora en pasado, una tortilla de vainilla y chocolate fue preparada por mi mamá. Los chicos organizaron un baile para fin de año. El sujeto, los chicos. Un baile de fin de año fue organizado por los chicos. El sujeto al final, en pasado, palabra por. La maestra bozó lo que estaba escrito en el pizarrón. La maestra el sujeto, la maestra al final. Lo que estaba escrito en el pizarrón fue escrita por la maestra. Un grupo de delincuentes, el sujeto, un grupo de delincuentes. El banco de la esquina de mi casa fue asaltada por un grupo de delincuentes, ¿no? El mecánico reparó rápidamente el auto de papá. Sujeto, el mecánico. El auto de mi papá fue reparado rápidamente por el mecánico. La ambulancia llevó a mi abuelo al hospital. El sujeto, la ambulancia. Mi abuelo fue llevado al hospital por la ambulancia. Mi tío pintó todo el frente de mi casa. Todo el frente de mi casa fue pintado por mi tío. Los Rolling Stones cesaron el festival de rock. El sujeto, Rolling Stone. El festival de rock fue cesado por Rolling Stone. Mi primo estacionó el auto en la cochera nueva. El sujeto, mi primo. El auto fue estacionado en la cochera nueva por mi primo. Y así, ahí quedamos. Muy bien, lo logramos. Ahora, entonces, chicos, voy a pausar la grabación.